Bueno, el interés respecto a la colonia establecida en Cochabamba no solo eran las hojas de coca y el maíz, sino que a través de esos enclaves podían acceder al comercio de objetos que están más lejanos aún y objetos que pasan a ser exóticos, como son, por ejemplo, plumas de colores de aves tropicales de la zona más selvática. Acá les quería mostrar en esta foto el maíz, no solo se imaginen choclos, ¿sí? Hay diferentes especies de maíz de distintos colores y con distintas propiedades que sirven para algunas hacer harina, otras para hervido, otras para guisos, es decir, hay distintas propiedades. También se hacen la chicha, como bebida alcohólica, también está la chicha morada, que no es una bebida alcohólica, es decir, tienen distintas propiedades y distintas variedades estas especies de maíz. Em, ¿Qué más les quería mencionar? Bueno, de esta forma, a través de estas estrategias, e insisto, y quiero que quede claro una cosa porque ahora voy a pasar a explicar las relaciones con la ultraperiferia a través del tráfico caravanero. El camélido es un animal de carga por excelencia, la llama, como les mencionaba, por toda la capacidad de soporte de peso y poder caminar largas distancias sin la necesidad de comer o beber. Es un animal dócil, más allá de sus propiedades del pelaje para los textiles, etcétera. El hecho de que se utilice a la llama como animal de carga no significa que estemos hablando de tráfico caravanero. El tráfico caravanero es otra cosa, es una estrategia económico-política, ¿sí? Eh, ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces se lo confunden y porque obviamente el excedente producido en las colonias y que convergía en Tiahuanaco, es decir, ese excedente se llevaba hasta la ciudad de Tiahuanaco, era lomo de llama. Pero eso no es tráfico caravanero. El tráfico caravanero es otra cosa que ahora voy a pasar a explicar. Entonces, diferencien eso. El tráfico caravanero no es simplemente la presencia de un camello llevando en su lomo productos, sino que el tráfico caravanero es una estrategia económica en particular, una forma de vida particular que incluso pervive hoy en día en determinados sectores del mundo andino. Seguimos. Entonces, plumas de colores, maíz, calabaza, ají, coca, pescado seco, sal, fertilizantes, todos productos que no se podían conseguir en el altiplano. Por eso Tiahuanaco establece sus colonias en pisos ecológicos más bajos, tanto hacia el este como hacia el oeste, para poder acceder de forma directa, ya que la ciudad, ya que Tiahuanaco enviaba a familias enteras a que vivan en otros pisos ecológicos. Entonces producía de forma directa ese excedente que luego convergía en Tiahuanaco y era redistribuido en distintos sectores de la población altiplánica. Bien, vamos a pasar ahora a explicar los intereses que Tiahuanaco tuvo en la ultraperiferia. Y cuando hablamos de ultraperiferia, estamos haciendo referencia a muchos más kilómetros de distancia. De hecho, San Pedro de Atacama está a una distancia aproximada en línea recta de Tiahuanaco de 700 kilómetros. Aquí está Tiahuanaco, aquí está San Pedro de Atacama, pero no se olviden que estamos en la zona de la cordillera, o sea, 700 kilómetros en línea recta no es lo mismo que subiendo y bajando cerros o montañas. Entonces, ¿por qué Tiahuanaco tuvo tantos vínculos políticos con la élite de San Pedro de Atacama? ¿Cuáles eran los intereses que había detrás? ¿Cómo fue la logística de interacción? ¿Qué era lo que quería a cambio? Bueno, lo cierto es que en San Pedro de Atacama eh, es una región, es un oasis, una especie sí, de oasis dentro de un desierto de altura, y la gente de San Pedro de Atacama durante siglos se dedicó al tráfico caravanero, a esta estrategia económica que implicaba la articulación de largas distancias a través de un sistema de postas, ejes o nodos, que es otra forma de denominarlos, en las que de individuos especializados justamente en el comercio se trasladaban de un eje a otro eje, truequeaban
a través de ferias rotantes, alternativas en los Andes. A diferencia de Mesoamérica, no hay registros de la presencia de mercados con una economía cambiaria como sí estamos viendo en los aztecas o en los mayas, ¿sí? Acá la cuestión era del trueque, no existía un bien equivalente al dinero. Bueno, y a través de estos sistemas de ejes de interacciones que van atravesando distintos pisos ecológicos y van uniendo la costa del Pacífico con las selvas y los valles del noroeste argentino. Esta cuestión de cruzar los Andes era algo muy común como estrategia de vida de las sociedades andinas. Los Andes no eran vistos como una frontera como nosotros lo tenemos actualmente entre frontera o barrera geográfica que divide a Argentina de Chile. La verdad es que las evidencias de interacción hacia un lado y el otro de los Andes, tanto en esta zona del mundo andino como en la zona patagónica, es algo que está registrado para épocas prehispánicas muy antiguas. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta, ¿qué le interesó a la élite guanacota de lo que podía acceder a través de la interacción con la gente de San Pedro de Atacama? Y como parte de respuesta a eso vamos a ver que le interesaron productos propios que podían explotarse, o sea, que la gente de San Pedro de Atacama explotaba en las cercanías de su lugar, como productos más exóticos aún que conseguía a través del tráfico caravanero con el noroeste argentino, con la zona de Quebrado Humahuaca y con la zona de Catamarca y parte de Santiago del Estero en el NOA. Hay autores que dicen que se trataría de un mes a un mes y medio de caminata, o sea, imaginen la logística que esto implicó y la envergadura de la interacción. Sí. Bien, ustedes tienen más allá de lo que menciona Berenguer en el libro del año 2000, tienen el texto de Berenguer sin fecha, que se enfoca en el tema del tráfico caravanero y en la diacronía de San Pedro de Atacama. Y también tienen el texto de Núñez, que hace también referencia a discusiones actuales de tráfico caravanero. Pueden complementar la información que aparece en los tres autores para entender de qué se trató este sistema, esta estrategia, ¿sí? Lo cierto es que, primero, el éxito que obtiene Tiahuanaco fue de poder controlar ciertas rutas de interacción caravanera para poder acceder a recursos muy distantes del altiplano. En segundo lugar, que esas estrategias involucraban un pacto multiétnico, que está evidenciado una armonía, los autores dicen una armonía social. ¿Por qué armonía social? Porque, insisto en esto, se habla de momentos de paz de Aguanacotas, no hay evidencias de un sector militar ni de la de ejercer la violencia para poder acceder a ese tipo de bienes, ¿sí? Sino que se habla de pactos que lograron tener acceso y negociar a través de el diálogo y no de la fuerza física. Hablar de tráfico caravanero implica, como yo les decía recién, de pensar en distintos ejes encadenados, ¿sí? Que Núñez y Dilley hacen referencia a ellos como a una movilidad giratoria y complementariedad circumponenea. ¿Qué significa esto? ¿Qué es movilidad giratoria? Imagínense circuitos de postas entre dos o más ejes que están fijos y que atraviesan la cordillera de los Andes. Atraviesan desde las costas hasta las sierras altas, la selva, las tierras altas, la selva, que allí viven distintos grupos étnicos y que intercambian a través de ferias rotantes. Entonces, ¿por qué movilidad giratoria? Porque un grupo de caravaneros se traslada desde un eje, por ejemplo, desde San Pedro de Atacama, un grupo se puede trasladar hasta, no sé, la costa, eh, intercambia una feria rotante, después vuelve a su lugar de origen. De San Pedro de Atacama sale otro grupo que va hacia otro lugar, hacia el este, ¿sí? Cruza la cordillera, intercambia y vuelve. Entonces, de esa forma, en el ir y volver, encadenando distintas de estas
eslabones de la cadena, es que se va logrando tener la circulación de numerosa cantidad de recursos de lugares muy distantes y que están bajo el control de distintos grupos étnicos. A su vez, las caravanas no eran simplemente gente que iba con un grupo de llamas hacia otro lugar. Hay toda una jerarquía y una estructura que las caravanas tienen, de quién dirige la caravana, a su vez de quién es el camélido más importante de la caravana. Hay muchos rituales vinculados a ellos y las manifestaciones iconográficas sobre el tráfico caravanero son tanto de arte rupestre como pinturas en vasijas, como geoglifos enormes en las laderas de las montañas, como calabazas pirograbadas que hacen referencia a estos personajes caravaneros. Y acá ustedes tienen en la imagen un dibujo que representa justamente un camélido con un personaje con cierta ropa y cierto tocado y objetos que son objetos y atributos de poder vinculados al prestigio que tenían estas personas, porque la actividad que ellos realizaban era considerada como una actividad muy importante. Y lo que se plantea es que la relación entre Tiahuanaco y los líderes de San Pedro de Atacama fue una negociación justamente de esa forma, manejada por líderes y en términos de relaciones de clientelajes entre élites. También se habla que esas relaciones de clientelajes entre la élite se basó a través de una diplomacia alucinógena. ¿Qué es esto de la diplomacia alucinógena? Bueno, el consumo nasal de alucinógenos como es el Sevil fue una forma, un puente de negociación entre la élite de Guanacota con la élite de San Pedro de Atacama. Un lenguaje ritual común vinculado también, o que nos llega al presente, a partir de una parafernalia inhalatoria, objetos que ahora les voy a mostrar, comunes que hablan justamente de esos vínculos rituales y eso que lleva a plantear a los autores de decir fue una diplomacia alucinógena con tratos establecidos a través de ciertos rituales que involucraron el consumo de alucinógenos y que quedaron plasmados en numerosa cantidad de objetos que se vinculan a esa parafernalia ritual y que sobre todo se encuentra en los entierros de élite de San Pedro de Atacama o en la iconografía de la ciudad de Tiahuanaco. Ahora les voy a mostrar algunas fotos de eso porque realmente son objetos muy maravillosos. Pero en esta diapositiva, ¿ustedes qué están viendo? Primero, fotos de caravanas de llamas actuales que realizan este tráfico caravanero, adornadas con lanas de colores en sus orejas. Hay muchos rituales vinculados a marcar y señalar estos camélidos. Son animales muy valorados. También yo les hablaba de geoglifos. Bueno, acá a escala, estos en las laderas de los cerros del norte de Chile, hay gran cantidad de geoglifos y estos geoglifos, fíjense la escala humana y los dibujos, acá están, por ejemplo, graficando gran cantidad de camélidos, algunos incluso con cría. También hay personajes corriendo, como moviendo estos camélidos. Arte rupestre también. Son lugares marcados, marcas que quedan en determinado tipo de suelo, de territorio. Esto se llaman rastrilladas. Son porque las marcas que dejan los camélidos después de haber transitado por una ruta durante mucho tiempo van erosionando el terreno de determinada forma que quedan estas marcas, estas líneas naturales, pero que en realidad son líneas de pasos de las tropas de camellos. El caballo deja otro tipo de marca en el terreno. Son todas cuestiones estudiadas porque de hecho muchas de estas rutas fueron utilizadas intensamente en la época de la colonia. Parte de estas rutas actualmente están cerradas porque producto de la guerra con Chile hay zonas que fueron minadas y no se sabe dónde están esas minas. Y otras rutas más cortas siguen siendo utilizadas por gente, o al menos hasta el siglo XVIII y XIX, o inicios del XX, también eran utilizadas por pastores que vivían en la Puna Argentina, por ejemplo, para acceder a distintos lugares, a los valles u otros lugares. Bueno, todo eso queda marcado en el terreno. Y en muchas de esas postas o lugares de tránsito marcados de inicios de rutas, el arte rupestre y los geoglifos quedan evidenciando los rituales que allí se desarrollaban. Esto es en Antofagasta la Sierra, Puna Catamarqueña, grandes cantidades de paneles rupestres
con iconografía que data de 6.000 años más o menos, 6.000, 6.500 años antes del presente, hasta la época